Listo, actualmente me desempeño como perito en análisis digital forense en el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación acá en Perú. Y bueno, en este webinar queríamos dar los alcances de cómo se debe manejar el tratamiento de evidencia digital ante un escenario de un hecho criminalístico, ¿no? Ya sea un delito común o también un tipo de delito informático. Ok, sin mayor preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda escuchar bien el audio. Sí, sí, ingeniero, se escucha bien. Ok, ya. Acá está mi pantalla. Estoy presentando. Y bueno, el webinar de ahora es tratamiento de la evidencia digital. Quiero darles un alcance del objetivo de este tema, ¿no? Que al finalizar este webinar ustedes puedan tener la capacidad de poder conocer los procedimientos de identificación, recolección, análisis y presentación de una forma legal, segura y ética de una evidencia digital, siguiendo todos los pasos y metodologías forenses y las mejores prácticas que existen en este mundo del análisis digital forense. Asimismo, también puedan ustedes comprender las normas y guías internacionales que permitan garantizar la integridad, la autenticidad y la confiabilidad de una evidencia digital para que pueda ser admitida dentro de un proceso legal. Y por último, en este webinar también el objetivo es que puedan ustedes conocer algunas herramientas forenses para poder realizar un adecuado tratamiento en el manejo de la evidencia digital. Entonces vamos a empezar un poco definiendo qué es la evidencia digital, ¿no? Hay muchos términos que pueden ustedes encontrar de repente en Internet. He tratado de consolidar algunas definiciones en las cuales muchas de ellas, muchos de estos conceptos indican que es una prueba fundamental dentro de un proceso legal, ¿no? En los ciberdelitos es una información o datos de mucho valor dentro de una investigación que puede encontrarse almacenada en un dispositivo electrónico y puede ser recibida y transmitida también por dicho dispositivo. La obtención de esta información es muy importante como elementos de prueba para el éxito dentro de una investigación en la cual está inmerso un dispositivo electrónico en la cual maneje evidencia digital. Entonces, exige por parte de los investigadores, que son los encargados de la recolección, la preservación, el análisis y la presentación de esta evidencia para poder realizar una labor impecable que pueda garantizar la autenticidad y la integridad a fin de que pueda ser presentada dentro de un proceso legal, dentro de un juicio oral. Entonces, este es un poco el consolidado de que podemos ver sobre lo que es definición de evidencia digital, en la cual la evidencia digital va a ser cualquier información de valor probatorio que se almacene dentro de un formato digital, ¿no? Puede ser un archivo gráfico, puede ser una grabación de audio, puede ser el historial de navegación de Internet, ¿no? Los registros de un servidor de cómputo, el procesamiento de textos o archivos de hojas de cálculo, archivos de trabajo, de Office, ¿no? Mensajes de correos electrónicos, archivos de registros de eventos. Entonces, cualquier información que pueda ser o que tenga valor probatorio dentro de un dispositivo electrónico, a esto vamos a indicar como evidencia digital. Entonces, el rol de la evidencia digital va a dar un papel muy importante en la cual va a establecer un vínculo creíble entre el atacante, la víctima y la escena de crimen, ¿no? Según el principio de intercambio de Locke, que es uno de los principios criminalísticos, ¿qué indica? Indica que cualquier cosa que al ingresar a la escena de crimen se lleva algo de la escena con ellos y asimismo deja algo de sí mismo cuando se va, ¿no?
Y esto dentro del manejo de evidencia digital podemos decir que si alguna información de alguna computadora que es víctima, la cual se almacena en el servidor o en el sistema mismo, el investigador puede rastrear esa información examinando los archivos de registro, el historial de navegación de Internet u otros registros de evento. Entonces, siempre va a haber una huella en la cual va a depender mucho del expertise del investigador para poder realizar la identificación, ¿no? De acuerdo a la metodología forense que se encuentra, ¿no? Entonces, la característica de la evidencia digital es que debe ser creíble. La evidencia debe ser clara y entendible por los jueces. No se olviden que esto debe ser validado dentro de un proceso legal en la cual van a haber especialistas legales y estas deben ser claras, ¿no? Y entendibles. Debe dar confianza, no debe haber ninguna duda sobre la autenticidad o veracidad de la evidencia. Si yo quiero admitir una prueba de evidencia digital, esta no debe generar ningún tipo de dudas. Se supone que debe haber pasado por una pericia para que dé esa confianza, ¿no? De la evidencia. Debe ser completa, íntegra, ¿no? La evidencia debe probar las acciones del atacante o así como su inocencia, por ejemplo, también debe ser auténtica, real y debe estar relacionada con el incidente de los hechos. Y también debe ser admisible, ¿no? La evidencia debe estar relacionada con el hecho que se está probando. Entonces, estas son unas características de la evidencia digital. La evidencia digital es muy frágil, ¿no? Su naturaleza es así, ¿no? Después de un incidente, si un usuario escribe cualquier dato en el sistema, puede sobreescribir la evidencia y puede eliminarlo o borrarlo o puede alterarlo. Entonces, es como que una persona ante una escena de crimen ingrese y pueda contaminar y pueda mover los indicios que encuentre en ese escenario. Entonces, igual sucede con la evidencia digital. Puede ser, es muy frágil. Entonces, hay que tener un tratamiento adecuado para que no pueda ser luego observado o anulado y no admitido dentro de un proceso legal. Entonces, durante la investigación de la escena de crimen, por ejemplo, si se apaga la computadora, los datos que no se guardaron pueden perderse de forma permanente. Por ejemplo, si yo estoy en un historial de páginas web abiertas, ¿no? Y se apaga el computador, hay un corto de luz eléctrica, toda esa información se pierde, ¿no? Si yo estoy utilizando mis redes sociales a través de una página web, no como el WhatsApp web, por ejemplo, entonces esa información puede perderse si hay que hay un corto de fluido eléctrico, ¿no? Y no se ha eh, guardado, permisado adecuadamente. Si alguna computadora está conectada a Internet, la persona involucrada en el delito puede eliminarla, la evidencia eliminando los archivos de registros, ¿no? Tengan en cuenta que cualquier equipo que esté conectado en una red puede modificarla, ¿no? Alterarla en forma remota conectándose a esta red. Entonces, hay que tener mucho cuidado y al momento de hacer un abordaje del escenario en la cual está inmerso una evidencia digital, hay que tener los parámetros, procesos adecuados para poder perenizar y hacer un tratamiento adecuado de la evidencia digital. Entonces, los tipos de evidencia digital va a ser datos volátiles que habíamos mencionado, ¿no? Que al momento de apagar el equipo, la información que queda en memoria, por ejemplo, si no se ha guardado en un dispositivo de almacenamiento, puede perderse, ¿no? Esos son datos volátiles que se pueden perder, modificar. Por ejemplo, también la hora del sistema, los usuarios conectados, ¿no? Dentro de una red social, archivos abiertos que no hayan sido guardados, información de la red, información de procesos, mapeo de puertos, memoria de procesos, contenido en portapapeles. Entonces, esos algunos ejemplos de datos volátiles, ¿no? Entonces, las evidencias volátiles son
las primeras que se deben realizar la adquisición, preservarlas, porque son las primeras que van a poder, son muy, al ser muy frágiles, pueden perderse. Entonces, esas son las que se deben eh, tener en cuenta lo primero, ¿no? Puesto que nuestras acciones pueden modificar su valor original y desaparece al apagar el equipo, ¿no? Por ejemplo, la memoria caché, los procesos en ejecución, tablas de enrutamiento que podamos estar dentro de una red, la memoria RAM, ¿no? Entre otras. Entonces, son evidencias volátiles. El otro tipo de evidencia digital son los datos no volátiles, ¿no? Que son los que se van a utilizar para el almacenamiento secundario y los que van a persistir a un largo plazo. Son, por ejemplo, archivos ocultos, los espacios libres que hay en discos, archivos de intercambio, ¿no? Clústeres no asignados, particiones no utilizadas, particiones ocultas que se encuentran en el disco, configuraciones de registros de eventos, todos esos están guardados, almacenados en un disco de almacenamiento. Y estas, entonces, la podemos denominar como datos no volátiles. Entonces, hacer un tratamiento adecuado, podemos recuperarlas y luego analizarlas de acuerdo al objeto de estudio que nos están pidiendo, qué es lo que se debe investigar, por ejemplo. ¿No? Entonces, entre los tipos de evidencia digitales no volátiles, indicamos que son más difíciles de alterar, pero no quiere decir que no se puedan modificar, ¿no? Nuestras acciones pueden alterar su valor si no actuamos con cuidado, es decir, si no hacemos un tratamiento adecuado, se pueden modificar, ¿no? Entonces, en este tipo de evidencias digitales no volátiles están los discos duros, ¿no? Sean externos o internos, ¿no? Los discos de almacenamiento tipo pendrive, los discos ópticos tipo CDs, DVDs, entre otros, por ejemplo. Esos pueden ser las evidencias no volátiles. Entonces, todo esto, parte introductoria de lo que es evidencias digitales, debe estar respaldado por un marco normativo, ¿no? Y esto de acuerdo a cada legislación de cada país, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estas también deben estar soportadas, muchas veces estas también están soportadas por guías internacionales o marcos internacionales en las cuales, en base a esas guías, han hecho manuales de procedimientos, manuales de evidencias, guías de análisis, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada país o según su legislación, ¿no? En este caso, uno de los marcos o guías internacionales de referencias son de las dos muy conocidas, las de las normas ISO, que son europeas, y las NIS, ¿no? Que son americanas, ¿no? En base a estas dos normas o dos guías o marcos fundamentales, es que se han hecho muchos estos tipos de manuales o guías de manejo, tratamiento de evidencias digitales, ya sea en la Policía Nacional, ya sea en el Ministerio Público, ¿no? Como les digo, de acuerdo a cada legislación o realidad de cada país. Entonces, estas siempre deben estar soportadas por un marco normativo que nos pueda garantizar hacer un recojo adecuado de la evidencia digital, ¿no? En este caso, dentro de este proceso de tratamiento de evidencia digital, la vamos a dividir de acuerdo a fases, ¿no? De acuerdo ya sea por las normas NIS o por las normas ISOs en las cuales se han desarrollado las guías que actualmente nos están rigiendo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y estas deben estar soportadas a través de una cadena de custodia de indicios binarios y evidencia digital, ¿no? Estas van a estar divididas en la fase de identificación, adquisición, análisis y presentación, ¿no? Y cada una de ellas se va a subdividir en subprocesos en las cuales en la fase de identificación vamos a hacer un reconocimiento del dispositivo electrónico, por ejemplo, para saber dónde se encuentra la evidencia a que queremos realizar la adquisición o recuperación, ¿no? Entonces hacemos un reconocimiento del lugar para poder identificar los dispositivos electrónicos, porque no es lo mismo realizar la adquisición de una evidencia digital
de un equipo celular que de un equipo de cómputo. Si bien es cierto, ambos almacenan archivos digitales, la adquisición es diferente, el tratamiento es diferente porque son dispositivos diferentes cada uno de ellos. Entonces se tiene que hacer una documentación en esta etapa de identificación para luego que en la fase ya de adquisición se hace la colección, adquisición y preservación a través de herramientas forenses que me permiten dar un apoyo técnico en el manejo de la evidencia digital. Y ya una vez realizada esa adquisición, se pasa al laboratorio para realizar el análisis de verificación, búsqueda e interpretación de acuerdo a lo que las autoridades de justicia nos están pidiendo, el objeto de estudio que le llamamos, para luego esto se pueda dar dentro de una presentación, elaborando un informe y luego sustentando dicho informe para justificar el tratamiento adecuado de la evidencia digital que hemos realizado en todas las etapas. Entonces, ese es un poco el resumen o las fases que nos podamos brindar durante toda la fase del tratamiento de la evidencia digital. ¿No? Entonces, en un escenario de crimen, siempre vamos a encontrar la mayoría de veces un dispositivo tecnológico. Y es muy importante en la etapa de identificación que indicábamos anteriormente, poder identificar dónde se almacenan los archivos digitales en los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces podemos tener en esta etapa de identificación un reconocimiento, ¿no? ¿Dónde pueden almacenarse los archivos digitales y qué dispositivos electrónicos? En una computadora portátil, en nuestra computadora de repente es en un equipo de cómputo estacionario tipo torre, está en el CPU, o de repente la computadora es all-in-one de tipo todo en uno, puede estar en el mismo dispositivo o monitor donde está incluido el disco duro, por ejemplo. Puede haber discos de almacenamientos, ¿no? Pendrive, puede haber discos externos, ¿no? En el teclado manejará evidencias digitales, no guarda información, no se almacena información en los teclados, entonces no va a dar. En el dispositivo de celulares sí va a dar, entonces tenemos que hacer todo un mapeo dentro del escenario para verificar qué dispositivos electrónicos son los que guardan archivos digitales y nos puedan nosotros a ayudar en la búsqueda de la información, del tratamiento de las evidencias digitales que nos están pidiendo las autoridades de justicia. Entonces, es muy necesario justamente la etapa de identificación, ¿no? Acá vamos a encontrar dispositivos informáticos, dispositivos móviles, pendrives, discos duros externos, consolas de videojuegos, ¿no? Entonces, en un escenario, entonces, que hemos indicado, mayormente, no necesariamente cuando hablamos de evidencias digitales, vamos a hablar sobre tipos de delitos informáticos en específico. Hemos dicho que en otros tipos de delitos, ¿no? Delitos comunes, también hay inmersos dispositivos electrónicos. Un secuestro, por ejemplo, está el dispositivo celular donde se van a comunicar luego con los familiares de la víctima. Entonces, a esa información, cuando se pueda recuperar el dispositivo celular, va a ser muy importante el tratamiento de la evidencia digital en este tipo de escenarios dentro de un hecho delictivo de secuestro, ¿no? Un robo a mano armada, también las cámaras de seguridad que hay en diferentes lugares de las calles instaladas, va a ser muy importante, relevante, hacer el recojo de estos archivos digitales para poder luego de repente hacer una identificación de la persona que el perito, de repente antropólogo, pueda luego cotejarlo, ¿no? Entonces, pero esa recuperación de los archivos de las cámaras de videovigilancia va a ser muy importante. Es cómo se va a hacer el recojo de esa información, la recuperación, para que no pueda ser luego
observado y luego invalidado porque no se hizo un adecuado tratamiento de la evidencia digital. Entonces, eh, siempre en cualquier tipo de escenario, ya sea en delitos comunes o en delitos informáticos, siempre va a haber de repente la mayor mayoría de los casos en los delitos comunes inmerso un dispositivo tecnológico, ¿no? Y ahí donde también la persona el primer interviniente que hace el abordaje de la escena de crimen debe tener el conocimiento suficiente para hacer un recojo adecuado o al menos una preservación de la evidencia hasta que lleguen los expertos y puedan realizar la adquisición de las evidencias que se encuentran en este escenario. Entonces, es muy importante que se tenga el conocimiento suficiente para para que evitar la contaminación de este tipo de evidencias. Entonces, la identificación y recolección de la evidencia, nos vamos a ver en la primera etapa el aseguramiento físico, ¿no? En la escena del crimen. Entonces, lo más importante cuando llega un escenario, una escena de crimen donde está inmerso un dispositivo tecnológico es realizar el aseguramiento físico de la escena, ¿no? Quien mayormente llega es la policía, ¿no? Y que hace el acordonamiento, ¿no? Aísla y protege el escenario, ¿no? Y de esta manera debe conservar en forma original el espacio físico en lo que aconteció el hecho criminal, ¿no? Y ahí muchas veces puede estar un dispositivo celular inmerso, un equipo de cómputo de repente, entonces esas deben estar aseguradas adecuadamente hasta que lleguen los peritos, los especialistas para el recojo de las evidencias que se puedan realizar. Entonces, luego que se haga la identificación de los dispositivos de almacenamiento, ya sea equipos de cómputo, servidores, discos duros externos o internos, pendrives, memorias externas, dispositivos móviles, ¿no? Entonces, se hace la recolección de la evidencia de todos estos dispositivos, ¿no? Previamente identificados para luego realizar la adquisición de la evidencia. Entonces, la recolección de la evidencia debe realizarse adecuadamente si está en el campo, en el lugar de los hechos, y se quiere llevar al laboratorio, se debe hacer un recojo adecuado, la incautación de los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Del equipo de cómputo. Si es una computadora portátil, verificar si está encendida o si está apagada, ¿no? ¿Por qué? Porque si está encendida, puede tener eh, páginas abiertas que pueda ser relevante para la investigación y esas se debe perenizar antes de llevarlas o apagarlas para llevarlas al laboratorio. Si es un dispositivo celular, verificar, ¿no? Si está encendido o está apagado, si está con equipo de bloqueo o está desbloqueado el equipo, ¿no? Y estas deben asegurarse adecuadamente para evitar que estos dispositivos se puedan conectar a una red remota, por de repente puede haber una red Wi-Fi que se pueda conectar, entonces se debe asegurar de que estos equipos, al momento de hacer la incautación y recepción de estos dispositivos, verificar que no puedan conectarse a una red, no sea inalámbrica, para evitar una conexión remota y puedan eliminar alguna información. Entonces se puede, por ejemplo, si es un dispositivo celular, se puede poner a modo avión, por ejemplo, o si no, guardarlas en una bolsa Faraday para cortar cualquier tipo de señal y evitar que se puedan conectar remotamente. Y de esta manera se pueda guardar en un sobre lacrado y sellado con sus formatos de cadena de custodia para garantizar el proceso adecuado de tratamiento de este dispositivo hasta que llegue en laboratorio, ¿no? Entonces, luego que se hace la recolección, la adquisición de la evidencia va a permitir preservar mediante la cadena de custodia la información que guarda en dicho dispositivo, ¿no? En dicho dispositivo electrónico. Y estos puedan ser elementos de materiales probatorios dentro de un proceso legal, ¿no? Acá se va a llegar de acuerdo a algunos parámetros, por ejemplo, el oficio de designación del perito, el objeto de estudio para que el perito sepa
qué es lo que se desea buscar en este tipo de dispositivo electrónico, ¿no? La remisión de las evidencias deben ser debidamente lacradas en su cadena de custodia, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Y todas las disposiciones fiscales que nos permitan realizar un adecuado tratamiento de la evidencia. Para realizar la adquisición de la evidencia, nosotros nos vamos a apoyar en algunos software forenses, ¿no? Ya sean software licenciados de paga u otros, de repente son open source, de licencia gratuita, ¿no? Estas pueden ser software como también de hardware, ¿no? En la cual podemos utilizar servidores forenses para realizar el procesamiento de la evidencia, software, por ejemplo, de gratuitos como el FTK Imager para realizar la adquisición de la evidencia. Por ejemplo, yo les quería mostrar acá la evidencia de un pendrive que se tuvo en un escenario en la cual se hizo la adquisición, ¿no? De evidencia con el software gratuito, en este caso el Axe FTK, ¿no? Entonces, mayormente en un escenario no es que por ejemplo, en un pendrive, no es que se revisa directamente el pendrive para saber qué información se tiene, sino se hace mayormente una copia forense, porque el dispositivo original de repente, al examinarlo directamente, la podemos contaminar. Entonces se hace una copia forense y esa copia forense luego con este software se analiza la información que se va almacenando en dicho dispositivo y en las cuales nosotros con este software forense podemos recuperar cierta información que de repente ha sido eliminada, ¿no? Esta pueda ser recuperada, ¿no? Para poder luego plasmarlo dentro de tu informe pericial, ¿no? Entonces, estos tipos de software nos va a ayudar muchas veces en estos tipos de escenarios, ¿no? Tenemos, como indicaba, software para, por ejemplo, realizar la adquisición de archivos de video de cámara de seguridad. Tenemos dispositivos para realizar copias forenses en discos duros internos de almacenamiento. Tenemos software para realizar la extracción de dispositivos celulares, por ejemplo. Software para analizar, tenemos, por ejemplo, para cámaras de video. Entonces, tenemos una serie de software dependiendo del dispositivo electrónico que vamos a examinar. Vamos a utilizar estos tipos de software o hardware, ¿no? Entonces, por eso que les indicaba, es muy importante la etapa de identificación, saber qué tipo de dispositivo electrónico se va a realizar la adquisición de la evidencia para saber qué hardware y software vamos a utilizar para realizar la recolección, la adquisición y el análisis de la evidencia, ¿no? La preservación de la evidencia también nos vamos a apoyar a través de ciertos hardware, por ejemplo, bloqueadores, ¿no? Este es un pendrive, ¿no? Un USB que se encontró en un escenario, ¿no? En la cual se quiere analizar, como les indicaba, no lo podemos analizar directamente, es necesario realizar una copia y utilizamos estos tipos de bloqueadores para poder garantizar que la información no se pueda alterar. Entonces, realizamos imágenes forenses, ¿no? Para poder luego proceder a realizar el análisis de acuerdo al objeto de estudio que nos ha estado pidiendo las autoridades de justicia. Entonces, realizamos las copias forenses, ¿no? Podemos realizar las copias forenses de discos internos, ¿no? A través de hardware, ¿no? O a través de software también, entonces le llamamos copias de imágenes forenses, ¿no? Estas copias de imágenes forenses siempre nos respaldamos a través de guías o manuales que previamente se han recolectado, ¿no? O a través de los marcos referenciales de las ISO que tenemos, sea la NIS o la ISO, ¿no? Por ejemplo, estas nos respaldamos a través de hay un manual de evidencia digital, eh,
en las cuales se ha hecho todo este procedimiento adecuado y se tiene justamente el proceso de la imagen copia forense, como en qué momento se debe realizar, ¿no? En la etapa de adquisición y captura de la evidencia digital. Previamente se ha pasado por el aseguramiento de la escena, el reconocimiento e identificación de la evidencia digital, ¿no? Y luego la adquisición para luego hacer la preservación, ¿no? Y esto mayormente está soportado por los manuales, no, por el marco normativo que yo les indicaba. Entonces, y el tipo de copias que se pueden realizar es una copia forense, puede ser una copia asegurada, de repente solamente nos interesa un archivo en específico y no es necesario realizar toda la copia del disco, no una copia imagen forense, solamente un archivo en específico y la cual la extraemos y la aseguramos digitalmente, ¿no? Hay el clonado de disco, que es una copia lógica, pero no es forense. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen forense y el clonado de disco? Es que el clonado de disco solamente nos va a permitir buscar información de los datos visibles, ¿no? En cambio, información que haya sido eliminada, por ejemplo, no lo vamos a poder recuperar. A contrario con una imagen forense. La imagen forense sí se hace una copia íntegra de todo el disco, en la cual va a incluir información que haya sido eliminada y se pueda recuperar. Entonces, es con mayor garantía realizar una imagen forense de acuerdo a los marcos o normas o guías internacionales en las cuales nos solicitan que realicemos siempre una imagen forense, ¿no? Y luego que realizamos la adquisición de la evidencia, pasamos al análisis digital forense, la etapa de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo realizar? La búsqueda de la información. Una vez que hemos hecho la copia, nos podemos a zambullir, a humear toda la información que, de acuerdo a lo que nos ha pedido. Entonces, como le indicaba, hay software forense open source, ¿no? Por ejemplo, que este se ha hecho con un software, el análisis con un software open source gratuito, pero también existe software con licencia de paga, ¿no? En las cuales podemos realizar otro tipo de análisis, ¿no? Muchas veces estos de licencias de paga, su costo es muy elevado porque su análisis es mucho más minucioso, la recuperación de la información es más granulada, entonces es por eso que las licencias de paga tienen un elevado costo, ¿no? Por ejemplo, este es para recuperar información de dispositivos celulares. Podemos recuperar información de mensajes de WhatsApp, ¿no? Que hayan sido eliminadas, se puede recuperar con este software forense licenciado de paga, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya se ha hecho la adquisición de la evidencia, indicábamos en diapositivas anteriores también que es necesario asegurarla. ¿Cómo la aseguramos? Que indicamos que sea íntegro la información que estamos extrayendo del dispositivo electrónico y la copia que estamos realizando va a ser íntegro. ¿Y cómo garantizamos esa integridad? Generando una función hash. ¿Qué es una función hash? Es la información digital que se está recuperando de la fuente original, en la cual, mediante un algoritmo matemático, nos va a generar un código alfanumérico, ¿no? Por cada tipo de información, ¿no? Y es un código único para ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de información digital se ha generado este código alfanumérico. Si yo borro esta información después, en vez de poner D mayúscula, le pongo D minúscula, al cambiar solamente basta que cambie un dígito, esta función matemática va a cambiar. Entonces, al cambiar, va a indicar de que no es la misma. Entonces, va a indicar de que se ha alterado esa evidencia. Entonces, es por eso que nosotros generamos una función hash para garantizar que esta información que estamos llevando va a ser íntegra durante todo el proceso legal. ¿Por qué? Porque la etapa de adquisición de evidencia digital siempre se hace al inicio, ¿no? Se hace la adquisición de evidencia, sacamos el hash, pero en un proceso legal puede demorar semanas, meses, ¿no? Tal vez hasta años para poder resolverse. Y durante todas esas etapas
la evidencia digital debe mantenerse íntegra, va a pasar por diferentes etapas y puede pasar por diferentes dependencias. Y esas, para garantizar que no ha habido ni una modificación, es por eso que en la etapa inicial, en la adquisición, se genera la función hash. Y esta función hash va a indicar que va a ser la misma durante todo el proceso. Si en un momento se vuelve a sacar el hash y el hash no es el mismo que del inicio, entonces se puede indicar de que ha habido una alteración. Entonces, esta función hash nos va a garantizar que la información no haya sido alterada, ¿no? Entonces, desde el original hacia la fuente extraída, ¿no? Entonces, por eso que generamos una función hash, ¿no? Por ejemplo, tenemos un texto indigital, se genera una función hash, ¿no? Un código alfanumérico de 64 caracteres, por ejemplo, se ha generado este código. Si yo cambio una letra, por ejemplo, la O con tilde, le quito la tilde y le pongo una O sin tilde, al generarse nuevamente el hash, el número va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una alteración. Pero si yo vuelvo a sacar el hash y me sale el mismo hash, significa de que no ha habido alteración desde que se hizo su adquisición hasta el momento que estoy sacando nuevamente el hash. Entonces, estos son los algoritmos hash, ¿no? Existen varios algoritmos hash en los cuales actualmente nosotros utilizamos el SHA-256 por ser una de las más seguras, ¿no? Porque ya otras han sido vulneradas. Estas nos va a garantizar que la información digital sea íntegra, auténtica y que nos asegure de que viene de su fuente original, ¿no? Entonces, para eso es la función hash. Igual los metadatos, ¿no? En los metadatos nos va a permitir verificar las características de un archivo digital, ¿no? Queremos saber el archivo de una imagen digital, cuándo ha sido tomada, con qué dispositivo ha sido tomada esta información, ¿no? Si es que también inclusive se puede tener hasta ubicación de GPS, dónde ha sido tomada esta información. Te va a depender mucho del dispositivo electrónico con que se ha utilizado para obtener estos metadatos, ¿no? El tamaño del archivo, el nombre del archivo, con qué programa se ha obtenido ese archivo, esa información, eh, desde qué equipo de cómputo se ha podido realizar, si se ha utilizado algún aplicativo, por ejemplo. Entonces, estos son los archivos metadatos, estos vienen ya dentro de la parte del análisis, ¿no? Va a ser un análisis de cada uno de estos archivos. Entonces, esto, por ejemplo, nos da un marco general dentro de cómo se hace un procedimiento para hacer el aseguramiento de un archivo digital de una cámara de videovigilancia, ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido un robo y las cuales las cámaras de videovigilancia ha permitido captar la información y se quiere verificar de repente la placa del vehículo, ¿no? Del taxi, o se quiere verificar las personas, ¿no? Alguna característica anatómica que puedan tener, de repente se pueda obtener. Entonces, lo que se hace es primero identificar dónde se han guardado estos archivos en un dispositivo de grabador, de un DVR, por ejemplo. Se ubica, se hace una adquisición adecuada de archivos para poder luego realizar un tratamiento adecuado de evidencia y esto debe estar acompañado por un requerimiento, mayormente un requerimiento fiscal, que es el que lleva inicialmente la investigación durante las investigaciones preliminares, ¿no? Un requerimiento de oficio para realizar la adquisición del dispositivo. En muchos casos, a veces solamente es necesario realizar la extracción del archivo de video o a veces también es necesario traernos todo el dispositivo DVR, ¿no? Va a depender mucho del contexto de lo que nos están pidiendo, ¿no? El análisis para poder realizar una pericia, ¿no? Esta pericia mayormente está respaldada por una legislación en nuestro Código Penal a través del artículo 173, en la cual se hace la designación del perito oficial para poder realizar este tipo de pericias, ¿no? Por ejemplo, para la identificación de la placa del vehículo. Entonces se va a realizar un tratamiento adecuado de la
información de estos archivos. Entonces se hace una identificación, una recopilación y la adquisición de las imágenes para luego analizarlas y mediante un tratamiento o procesamiento de imágenes tratar de ver si es que es posible identificar la placa del vehículo o de repente a una característica antropométrica de repente de las personas intervinientes de los hechos, ¿no? Entonces utilizamos software forenses para la adquisición del video, utilizamos el de Versamine, por ejemplo. Para el análisis podemos utilizar el Amplify para poder mejorar la imagen y poder de repente identificar la placa del vehículo u otros programas que se puedan utilizar como el MATLAB o el Python, puede ser como software libre también que podamos utilizar. Pero todo este procedimiento debe garantizar un adecuado tratamiento de la evidencia digital, ¿no? Para que esto luego le permita al perito, mediante un Y eso estudio le, pericial, poderla exponerla, oralizarla dentro de un juicio, ¿no? Dentro de un juicio oral, ¿no? Y estas son las partes del informe pericial en las cuales el perito, una vez ya realizado todas las fases de procesamiento, identificación, adquisición, análisis, y la etapa de presentación, realiza el informe pericial, ¿no? ¿No? En las cuales son los parámetros necesarios que debe tener un informe pericial oficial para que pueda ser validado o admitido dentro de un proceso legal, ¿no? Todo esto que hemos visto es del tratamiento de la evidencia digital, está inmerso dentro del el análisis digital forense o la informática forense, que viene a ser una parte de lo que está dentro de la que es la ciberseguridad. Viene a ser todo un universo en este tema, ¿no? Que está muy relacionado, ¿no? En los términos de la seguridad de la información, en lo que es para lo que es la protección de infraestructuras críticas, ¿no? En lo que para el tratamiento de lo que es tipo de delitos informáticos que podamos dar, ¿no? Para dar la seguridad de los datos, la seguridad de las aplicaciones o la seguridad del Internet. Todo esto está relacionado con el tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones criminales muchas veces están distribuidos en diferentes países y es muy difícil identificar a las cabecillas o a los organizadores porque están en otros países, ¿no? Y es muy difícil poder identificar porque de repente por convenios que no se tienen con otros países o por algún tipo de tecnología que evitan que podamos identificar o realizar rastreo, es difícil llegar a ellos. Muchas veces a los que se identifican son a a los que le llaman a los drops o mulas, ¿no? Que utilizan para poder, por ejemplo, un caso de estafa cibernética de una cuenta bancaria, en las cuales lo utilizan su cuenta para transferir dinero, ¿no? A, a términos medios podemos llegar a una investigación, ¿no? Pero para poder identificar a todas las cabezas es necesario que se trabajen conjuntamente con otros organismos de otros países, porque muchas veces este tipo de organizaciones están inmersos, distribuidos por diferentes países, porque la cibercriminalidad no tiene límites, no tiene fronteras en este caso. Entonces es muy importante que se sepa cómo debe estar organizado y el perito debe conocer adecuadamente todos los procedimientos o técnicas para lo que es el manejo de evidencias digitales para que cuando pueda realizar este tipo de investigaciones recoja adecuadamente y pueda realizar el apoyo técnico con el fiscal que investiga la identificación de más elementos, ¿no? Que le puedan llegar a las cabecillas, ¿no? Dentro de esta organización criminal. En temas de gestión de incidentes, por ejemplo, las normas ISO, por ejemplo, ¿no? Que la 27035, en las cuales el especialista en análisis digital forense muchas veces también está involucrado en este tema porque a diferencia del perito, que el perito solamente realiza la investigación cómo ha encontrado en el lugar de los hechos de tratamiento de las evidencias para poder llegar de repente a la identificación de los autores, en lo que es la gestión de incidentes, mayormente
El especialista en análisis digital forense va más allá, es decir, aparte de la investigación que va a realizar, eh, obtiene o recoge estas lecciones aprendidas para poder mejorarlas si está dentro de una organización, por ejemplo, de un banco. El especialista en análisis digital forense va a obtener, una vez realizando estas investigaciones forenses, va a ver las lecciones aprendidas en este tipo de técnica que ha utilizado de repente el hacker para poder luego mejorarlas, ¿no? Entonces, esta norma, la 27035, nos va a permitir realizar una adecuada gestión de incidentes en la cual ahí está inmerso muchas veces el especialista en temas de análisis digital forense. ¿No? En lo que es ciberseguridad, ¿no? Muchas veces hablamos en temas de sistemas de tecnologías de información, en la cual la confidencialidad puede estar muy alta, ¿no? La integridad también, pero la disponibilidad muchas veces nos está dando. Ahora en temas de ciberseguridad y principios de ciberseguridad se están viendo también las tecnologías operativas o las tecnologías de operaciones que muchas veces está inmerso en lo que es la ciberseguridad industrial, ¿no? Que va muchas veces en lo que es el monitoreo o el seguimiento o el control de dispositivos electrónicos que manejan informaciones, por ejemplo, de plantas industriales, ¿no? Entonces, estas, como vemos, están muy pocas veces están pocos profesionales que podamos encontrar en estos temas de ciberseguridad puedan, se está careciendo en este tema, ¿no? Entonces, muy importante de repente el que quiere ver este tema en el tema de ciberseguridad, meterse en este tema de lo que es la ciberseguridad industrial, puede encontrar mucha información acá porque se necesitan muchos especialistas en estos temas, ¿no? Vamos a ver que entonces la seguridad de la información y los estándares de las normas ISO están muy ligadas, ¿no? Para el recojo de la información, el especialista en análisis digital forense debe tener todo un perfil, un manejo en tema de ciberseguridad, porque muchas de estas técnicas de los delincuentes informáticos utilizan estas metodologías, estos procedimientos en los cuales el investigador forense en análisis digital debe estar a la par, ¿no? Entonces debe estar ya mucho en lo que es la actualización, capacitación, en la parte técnica también de estos dispositivos, estas normas, ¿no? Por ejemplo, en la implementación del estándar ISO en análisis digital forense, tenemos los principios y procesos de investigación, lo que es recopilación de evidencias digitales, en la cual está apoyado por la administración de incidentes, la recolección y adquisición de evidencias, el análisis y la interpretación de la evidencia digital, y todo esto soportado por la orientación para garantizar la idoneidad y la adecuación de los métodos de investigación en el manejo de evidencias digitales. Todo esto están, cada uno de estos por normas ISOs que están definidas por capítulos, ¿no? La 27043, la 27042, la 27037, la 27041, que cada uno, todo esto es un tema, ¿no? Inmerso que vamos, que se pueda estar viendo más adelante. ¿No? Entonces, ya un poco haciendo el resumen del manejo del tratamiento de evidencia digital, ¿no? Hemos visto que hemos entrado desde la etapa de la identificación hasta la obtención de la evidencia para luego hacer la extracción y la custodia o preservación el tratamiento de la evidencia digital, para que luego nosotros, mediante un informe pericial, lo podamos presentar dentro de un proceso legal. Todos estos procedimientos, como les hemos dicho, están respaldados por los marcos o guías internacionales más conocidas como el NIS o el ISO, ¿no? Que se han hecho de acuerdo a cada una normativa de cada país o la realidad de cada país o su legislación, guías de análisis digital o manuales de evidencias digitales para un recojo adecuado o tratamiento de las evidencias dentro de las investigaciones en las cuales está inmerso un dispositivo electrónico. Entonces, quería darle recapitular un poco todo este tema y cómo estas normas y nuestras guías son respaldadas para poder realizar un adecuado tratamiento de la evidencia digital. Bueno, y estas son algunas fuentes referenciales que se ha realizado en
para hacer estas diapositivas. Entonces, yo espero que se ha podido dado entender un poco el resumen de lo que queremos dar en este curso, taller de tratamiento de evidencia digital, en la cual nosotros vamos Ingeniero, a detallar este, cada ingeniero uno de Arturo, ellos. Sí, tiene ahí en el chat hay dos preguntas. Bueno, el señor Jorge Luis Conde Ramos dice, ¿cuál es la diferencia entre el informe pericial y el dictamen pericial? mire, el informe pericial mayormente lo da el Ministerio Público, porque está respaldado por un perito, ¿no? El perito, en este caso. Hay muchas normas en este caso que la policía, por ejemplo, da los dictámenes periciales en este caso, pero en en ambos procesos, en un informes, el fiscal cuando los solicita, sea la policía o sea a la oficina de peritaje de un perito oficial, en este caso, los dos son netamente validados, sino que el informe pericial mayormente lo utilizan dentro del Ministerio Público, dentro de un estándar. Y actualmente la norma del Código Penal en la legislación de nuestro país solicita que se debe de dictaminar un informe pericial, ¿no? Y está detallado la estructura que debe tener el informe pericial en este caso, ¿no? Entonces, mayormente, pero al final vienen a ser, son por términos mm, distintos, no más que nombres distintos que se tienen, pero el cuerpo es válido para ambos, para que le pueda servir al fiscal dentro de su investigación, ¿no? Eso no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, también tenemos de Alejandro Durán. Dice, ¿es requerido para un análisis forense que el software sea de paga o se puede efectuar con un open source? La guía, los marcos no te dice que si el software debe ser de paga o si es o licencia libre, ¿no? Eh, He tenido la ventaja de poder utilizar ambos y ver encontrar algunas diferencias, ¿no? Muchas veces las de paga de repente son el recojo de la adquisición de evidencia es más granulada, es más analítica, detallada, te da mayor información que de repente el de open source, que el de open source tenemos que estar dependiendo mucho de la comunidad científica, de que lo puedan actualizar mayormente para que salga una nueva versión en este caso. Pero, ¿qué nos dice el código procesal dentro de la estructura del informe pericial? Que para poder realizar nuestro informe pericial, nosotros debemos indicar con qué software lo hemos realizado, ¿no? El nombre del software. ¿Por qué? Porque si hay un perito de parte, el perito de parte debe saber con qué, debe utilizar el mismo software con la misma versión para saber recoger la misma información que ha podido encontrar de repente, ¿no? Entonces, no es que sea obligatorio utilizar la de paga o la de gratuito. Va a depender también mucho de la expertise del perito, del manejo de la herramienta en este caso, para poder sacar el objeto pericial que le pide la autoridad, ¿no? Nosotros en un inicio hemos estado trabajando mucho tiempo con un software de open source forense, en este caso, ¿no? Ahora actualmente hay con licencia de paga, pero seguimos trabajando con ambos, con los dos, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? No sé si hay otras preguntas de repente. No, eso es todo. Más bien, bueno, eh, Yo más bien le invito, bueno, estamos dando un curso taller para esta posición, en la cuales vamos a entrar a detallar cada uno de estos puntos, de las fases de cada uno de ellos, que ¿no? Identificación, adquisición, análisis y presentación. Vamos a ver cada uno, va a ser un curso taller en las cuales vamos a utilizar algunas herramientas forenses para que puedan ustedes ver y manejar cómo se hace un adecuado tratamiento
ya en la práctica, ¿no? En este caso. El curso mayormente está grabado en la plataforma en campus virtual, ¿no? De SaberLab, y ustedes lo pueden ver cuando requieren necesariamente. Igual las diapositivas se van a hacer colgadas, y también si tiene información, manuales, los manuales van a estar publicados para que ustedes lo puedan ir revisando también información. Entonces, lo que se ha querido dar en este webinar es un poco, en forma general, lo que se viene en el curso taller, ¿no? Y esperando que se puedan unir a la comunidad. Ya he visto en el chat que han puesto para unirse a la comunidad de Salvelas a través del WhatsApp. Tenemos los canales oficiales, también tenemos que puedan ver. De repente, no sé si les puedo estar mostrando. Sí, bueno, el curso que es tratamiento de la evidencia digital inicia el 4 de abril, ¿no? De este mes. Y el horario es martes y jueves de 7 a 10, ¿no? Y bueno, y la modalidad es en la plataforma Zoom, y la duración de las clases son 32 horas pedagógicas, ¿no? La inversión del curso es por ahora con un descuento de 15%, que es 374 soles. En dólares serían $194, ¿no? Que incluye certificado digital, bueno, al aprobar el curso, ¿no? Porque tiene que también demostrar eh, la práctica. Más que nada es un curso práctico del tema de evidencia digital. Y bueno, y al acceso al campus virtual, ¿no? Y también el material teórico, ¿no? Y bueno, y pues por hoy día, justo hablando, este, al, a los asistentes que se han registrado, pues se le va a dejar con un 20% de descuento, ¿no? Y no solo eso, porque aparte de eso, son temas que en las plazas, en los CAS que se presentan en las instituciones para el trabajo, están buscando, ¿no? Personas que conozcan el tema de evidencia digital, ¿no? Bueno, y aprovechen, ¿no? El descuento y ¿por qué también? Porque se deben inscribir, porque va a ser dictado por un perito, pues, que tiene 10 a 15 años de experiencia en el Ministerio Público, ¿no? Una consulta. Anteriormente estaba en medicina legal y actualmente está en el Ministerio Público, ¿no? Que es la oficina de peritajes, el ingeniero Arturo. Una consulta. ¿Cómo es el flujo, por ejemplo, si hay alguna investigación? ¿Existen empresas terceras que hacen este tipo de servicios? O sea, supongamos que yo tengo estos conocimientos, ¿no? ¿Existe este tipo de servicios en la Ok. actualidad? Sí, Ingeniero. como le decía, no necesariamente en el ámbito público como peritos oficiales puedan estar ustedes, también esto en el ámbito privado. Como le decía en diapositivas anteriores, para el manejo de gestión de incidentes, muchas veces en bancos solicitan especialistas en análisis digital forense. La metodología de que debe conocer es la misma, ¿no? Para el tratamiento de evidencias digitales, ¿no? Y en este curso taller también se va a enseñar algunas normativas que le permitan justamente ustedes conocer ese tratamiento de evidencias a través de estos marcos generales, ya sea el NIS o el OSI, que muchas veces en el ámbito privado lo puedan ustedes también ustedes practicar o utilizarlo, ¿no? Sí. Bueno, estimados amigos, bueno, como les indico, tenemos el 20% de descuento para los que han asistido al webinar y también los que se han registrado. Pues como tenemos la clase grabada, con eso se puede, pues, verificar, ¿no? El curso va a empezar este jueves, este 4 de abril jueves.
y aprovechen, ¿no? Porque de hecho que van a aprender mucho, se aprende. Y Ok, gracias sí, sí, por sí, la gracias. asistencia. Y gracias a ella, y ahí no se olviden los números de contacto para que se puedan ustedes solicitar cualquier tipo de información, inscripción, ¿no? Ahí están los números de WhatsApp y lo esperamos. Entonces, muchas gracias a todos por esta asistencia y para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Excelente, gracias.